Muchos se pasan la vida esperando la mano perfecta que los levante, la voz correcta que los motive, el grupo ideal que los empuje. Creen que cuando aparezca esa persona, ese mentor, ese círculo, por fin van a empezar en serio. Y mientras esperan, los días se van, las oportunidades se enfrían, y el corazón se acostumbra a la idea de que sin apoyo no se puede avanzar. Ese pensamiento parece inofensivo, incluso romántico, pero es una cárcel. Porque cuando tu fuerza depende de otros, tu vida se mueve al ritmo de ausencias, de silencios, de promesas que no siempre se cumplen. Lo que nadie te dice es que el verdadero punto de quiebre no llega cuando alguien te rescata, llega cuando por fin aceptas que nadie vendrá a hacerlo en tu lugar, y aún así decides seguir. Ahí empieza tu historia de verdad. No fue una revelación bonita ni inspiradora. No llegó con música de fondo ni con frases motivacionales. Llegó en una de esas noches silenciosas donde todo pesa. Las deudas, los errores, las decepciones, las expectativas rotas. Miré alrededor y me di cuenta de algo duro de tragar. Estaba solo. No porque no hubiera gente en mi vida, sino porque nadie más podía tomar las decisiones que yo evitaba, nadie más podía levantarse por mí, nadie más iba a pagar el precio de mi disciplina o de mi abandono, o me hacía cargo, o me quedaba hundido. Y en ese instante entendí que la soledad que tanto había evitado no era mi enemiga, era el espejo donde por fin iba a ver quién era realmente cuando ya no tenía público, ni excusas, ni pretextos. Ese descubrimiento dolió, pero fue el inicio de todo. La soledad se convirtió en maestra cuando dejé de verla como castigo y empecé a tratarla como entrenamiento. En lugar de perder tiempo preguntándome por qué nadie estaba ahí como yo quería, empecé a preguntarme qué podía construir con lo que sí tenía. Mi mente, mi cuerpo, mi tiempo, mis decisiones. Descubrí que cuando no tienes hombros donde llorar a cada rato, aprendes a gestionar tus emociones, no porque seas frío, sino porque no te queda otra opción. Aprendes a respirar profundo en plena tormenta, a sostenerte en tus propias palabras cuando no hay aplausos ni abrazos, a moverte sin testigos. La soledad afila el carácter de quienes se atreven a usarla bien, te obliga a enfocarte, a dejar de postergar, a poner en orden lo que llevas años pateando hacia adelante. Y, poco a poco, esa sensación de estar solo deja de asustarte y empieza a darte poder. Con el tiempo entendí algo que me cambió la forma de relacionarme con los demás. Nadie está obligado a sostenerme emocionalmente. Nadie. Todos cargan con sus propias batallas, sus miedos, sus límites, su cansancio. Durante años conté mis sueños esperando entusiasmo. Compartí mis fracasos buscando consuelo. Mostré mis heridas esperando comprensión. Y cuando no recibía la reacción que quería, me frustraba, me sentía abandonado, pensaba que a nadie le importaba, pero no era abandono, era realidad. La vida no gira alrededor de mis emociones. Dejar de exigir que los demás actuaran como mi gasolina emocional me liberó. Dejé de caminar esperando ser animado y empecé a caminar por convicción. Dejé de mendigar apoyo para poder moverme y empecé a moverme para respetarme. Lo entendí claro, el respaldo más sólido nace de verte cumplir cuando nadie te aplaude. En ese proceso hubo algo que tuve que arrancar de raíz. La costumbre de quejarme de la economía, de la familia, del pasado, de la falta de oportunidades, de lo injusto que parecía todo. La queja tenía sabor de desahogo, pero era veneno lento. Cada vez que me quejaba, reforzaba una idea. No puedo, no depende de mí, la culpa es de afuera. Y cuando ese discurso se repite, se vuelve identidad. Te miras al espejo y ya no ves a alguien con posibilidades, ves a una víctima crónica. Un día, cansado de escucharme decir siempre lo mismo, me lancé la pregunta más incómoda que me había hecho en años. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo por no hacer lo que sé que tengo que hacer? La respuesta fue dura, pero salvadora. Me di cuenta de que muchas cosas no eran castigo de la vida, eran consecuencia de mi falta de acción. Ese día tomé una decisión. Cada vez que tenga ganas de quejarme voy a moverme. Menos por qué a mí y más qué puedo hacer yo con esto. A partir de ahí la disciplina dejó de ser una palabra bonita y empezó a ser una responsabilidad diaria. Es sencillo ser responsable cuando tienes un jefe vigilando, un profesor calificando o una fecha límite apretándote. Lo complicado empieza cuando nadie te exige nada, cuando nadie se dará cuenta si fallas, cuando no hay castigo inmediato por romper tu palabra. Ahí, en esa intimidad silenciosa donde solo tú sabes si cumpliste o no, se revela quién eres de verdad. Yo me di cuenta de que, en muchos momentos, era impecable para responder a las expectativas ajenas, pero negligente con las promesas que me hacía a mí mismo. Y esa incoherencia te va rompiendo por dentro, aunque lo disimules por fuera. Decidí convertirme en mi propia autoridad. No necesitaba un capataz, necesitaba un estándar interno. Si digo que voy a hacer algo, lo cumplo.
no para que me vean, sino para poder mirarme a los ojos sin vergüenza. Esa fue la base de todo lo demás. Con esa nueva visión vino otra batalla silenciosa, dejar de depender de la aprobación externa. Durante mucho tiempo avancé como si tuviera un micrófono pegado al pecho pidiendo validación a cada paso. Si alguien me decía vas bien, me sentía imparable. Si nadie decía nada, me desinflaba. Empecé a notar que el problema no era lo que los demás opinaban, era el peso que yo le daba a esas opiniones. Vivía más pendiente de cómo se veía mi proceso desde afuera que de cómo se sentía desde adentro. Hasta que una noche, agotado de esa montaña rusa, me pregunté, ¿de verdad quiero ser el tipo de hombre que solo avanza cuando lo aplauden? ¿Quiero una vida guiada por mi convicción o por los aplausos del público? A partir de ahí cambié la regla. Cada día empecé a preguntarme solo una cosa, ¿fui coherente? Si la respuesta era sí, bastaba. Aunque nadie viera, aunque nadie entendiera, yo sabía la verdad. Y cuando tu estándar interno pesa más que cualquier opinión externa, te vuelves más difícil de quebrar. Por supuesto, incluso con disciplina y convicción, los tropiezos siguieron apareciendo. Y ahí tuve que aprender otra lección, dejar de hacer drama con cada caída. Antes, un error pequeño era la excusa perfecta para destruirme con palabras. Un día malo se convertía en una semana perdida. Me decía cosas como, siempre haces lo mismo, nunca vas a cambiar, eres un caso perdido. Ese diálogo no era exigencia, era autosabotaje disfrazado de dureza. Hasta que entendí que cada minuto que invertía en flagelarme era un minuto menos para corregir. Cambié el enfoque. Cuando fallo, no me sumerjo en discursos eternos. Me hago una sola pregunta. ¿Qué voy a hacer ahora para volver al camino? A veces es algo mínimo. Cerrar una pantalla, levantarme de la cama, retomar una rutina. Lo importante es levantarme rápido. No porque los errores ya no duelan, sino porque aprendí que el verdadero compromiso no se mide en cuántas veces caes, sino en la velocidad con la que decides ponerte de pie otra vez. En algún punto del camino también tuve que enfrentar una verdad incómoda. Si solo actúo cuando tengo ganas, nunca voy a construir nada grande. Es fácil moverse cuando estás inspirado, cuando la energía sobra, cuando el ambiente acompaña. El reto empieza en esos días grises donde todo pesa, donde tu mente te sirve excusas en bandeja de plata, donde el cuerpo pide descanso y la mente pide distracción. Yo era experto en frases suaves. Hoy no es el momento. Cuando esté más motivado lo haré mejor. Cuando tenga más claridad empiezo en serio. Pero detrás de todas esas frases solo había miedo a la constancia y rechazo a la incomodidad. Un día, hice un pacto conmigo mismo. Mis decisiones ya no van a depender de cómo me sienta, van a depender de lo que sé que debo hacer. Voy a moverme con ganas o sin ganas. Y al principio se siente mecánico, casi frío, pero después pasa algo poderoso. Empiezas a confiar en ti, no por cómo te sientes, sino por lo que eres capaz de hacer incluso cuando estás cansado, triste o confundido. Ahí se empieza a construir verdadera libertad. Esa libertad se vuelve más sólida cuando aprendes a permanecer en la incomodidad sin huir. Vivimos en una cultura que te enseña que cualquier malestar debe desaparecer de inmediato. Un poco de ansiedad, distracción, un poco de aburrimiento, pantalla, una conversación incómoda, evitarla, una rutina pesada, abandonarla. Yo viví mucho tiempo así, saltando de escape en escape, sin quedarme el tiempo suficiente en ningún proceso como para ver un cambio real. Hasta que me cansé de ser frágil, empecé a practicar algo distinto. Quedarme en el entrenamiento cuando el cuerpo pedía parar. Quedarme en la conversación difícil cuando la incomodidad subía por la garganta. Quedarme en la rutina monótona cuando la mente pedía algo más emocionante. Y descubrí que la incomodidad no venía a destruirme, venía a ensanchar mi capacidad. Cada vez que atravesaba un tramo incómodo sin huir, salía del otro lado un poco más fuerte, un poco más centrado, un poco más dueño de mí mismo. Entendí que la incomodidad es la puerta de entrada a tu siguiente nivel, y que la mayoría nunca cruza esa puerta porque está demasiado ocupada buscándose otra distracción. En medio de todo ese proceso hubo algo que terminó de sellar mi camino. Aceptar que no necesito que nadie entienda mis decisiones para poder sostenerlas. Cuando eliges un estilo de vida donde la disciplina es prioridad, donde el ruido se reduce, donde los límites son claros, vas a incomodar a muchos. Van a decir que exageras, que te pierdes la vida, que estás loco, que te estás aislando. Si no soportas esa incomprensión, vas a terminar bajando tus estándares para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Yo pasé mucho tiempo intentando explicar mis cambios, justificando mis horarios, mis objetivos, mis silencios, hasta que me di cuenta de que el problema no era que los demás no comprendieran, el problema era que yo todavía necesitaba que lo hicieran. Dejé de pedir permiso.
Dejé de dar discursos. Empecé a vivir con una regla simple. Si mi conciencia lo aprueba, no tengo nada más que explicar. El que quiera acompañar, bien. El que no, que se aparte. Mi camino ya no está en debate público. Y entonces, cuando todo eso se fue acomodando por dentro, pude ver la verdad que sostiene a todas las demás. Lo que necesito para salir adelante no está afuera, está en mí. No está en el país donde nací, ni en la familia que tuve, ni en el jefe que me toque, ni en la pareja que me acompañe. Está en mi decisión diaria de sostenerme aunque me tiemblen las manos, en mi capacidad de levantarme rápido cuando fallo, en mi disposición a aceptar la soledad como terreno de entrenamiento, en mi voluntad de seguir caminando incluso cuando el cuerpo me pide rendirme. El mundo puede moverse, las personas pueden ir y venir, las condiciones pueden mejorar o empeorar, pero mientras yo conserve mi palabra y mi disciplina, siempre tendré un lugar desde donde reconstruirme. Ahí entendí algo que quiero que te lleves grabado. Salir adelante solo no es una maldición, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir de qué estás hecho cuando no hay nadie alrededor, cuando no tienes otra cosa que tu carácter para sostenerte. Si lo que acabas de escuchar te tocó en algún punto, no es casualidad. Tal vez estás justo en ese tramo del camino donde te sientes cansado de esperar que otros te levanten, donde te duele darte cuenta de que muchas manos no van a aparecer, donde se siente injusto, pesado, frío, pero también puede ser el tramo más importante de tu vida si decides usarlo bien. No necesitas que el mundo te entienda, necesitas entenderte tú. No necesitas que todos te apoyen, necesitas apoyarte con hechos. No necesitas sentirte listo, necesitas empezar aunque no lo estés. A partir de hoy, deja de buscar salvavidas externos y conviértete en tu propio fundamento. Escríbelo en algún lugar donde puedas verlo. Yo puedo sostenerme solo, no como frase bonita, sino como compromiso real. Porque el día que lo creas de verdad y lo respaldes con acción, tu vida va a dejar de depender de quién viene y quién se va. Vas a descubrir que lo que siempre estuviste buscando allá afuera, siempre estuvo dentro de ti, esperando a que te atrevieras a caminar, aunque sea en silencio, aunque sea en soledad, pero con la firme decisión de no detenerte nunca más. Al final, todo este camino se resume en algo brutalmente simple. O sigues esperando que alguien te salve, o decides convertirte en el tipo de persona que se sostiene solo. No es una frase bonita, es una elección diaria. Cada vez que eliges actuar en lugar de quejarte, levantarte en lugar de hundirte, avanzar aunque nadie te aplauda, le estás demostrando a tu mente quién manda. Y esa suma de decisiones silenciosas, repetidas una y otra vez, termina construyendo un carácter que no se dobla ante la presión, que no se rompe ante el abandono y que no se detiene solo porque el camino se puso oscuro. No necesitas que el mundo te comprenda, no necesitas que todos te apoyen, no necesitas sentirte listo. Lo único que realmente necesitas es una decisión firme y la voluntad de respetarla incluso en tus peores días. Porque cuando entiendes que tu fuerza no depende del ánimo del resto, sino del pacto que haces contigo mismo, descubres algo que cambia todo. Si puedes sostenerte por dentro, nada de lo que pase afuera puede derrumbarte por completo. Podrá doler, sí, podrá cansarte, también. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes en una idea que se olvida mañana. Escríbelo, repítelo y sobre todo, vívelo. Yo puedo sostenerme solo. Esa es la base de una vida con dirección, con respeto propio y con verdadera libertad. Si quieres seguir formando ese carácter en silencio, este espacio es para ti. Suscríbete, quédate cerca y deja en los comentarios con qué decisión concreta vas a empezar hoy a demostrarte que ya no necesitas que nadie venga a rescatarte. Porque a partir de ahora, tú eres quien se levanta, tú eres quien decide y tú eres quien sostiene su propio camino.